Saludamos a esta hora al general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional. Señor general, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Pérez. Yo soy Patria. Gracias por la invitación. Gracias por darnos algunos minutos. Primero quiero preguntarle su opinión sobre lo ocurrido en las últimas horas en la Catedral Primada de Bogotá. Mujeres encapuchadas intentaron quemar la puerta. ¿Cuál es su opinión al respecto? Infortunadamente tuvimos esa situación anoche en la Plaza Bolívar. La Policía Nacional, a través de los equipos especiales que tenemos de intervención para contrarrestar situaciones como estas, intervino de manera inmediata para efectos de garantizar que no penetraran a la catedral y no causaran más daños. Por supuesto, es un hecho que repudiamos desde el punto de vista jurídico institucional, ya que atenta no solamente contra los bienes públicos y el patrimonio histórico, sino contra las creencias de muchas personas en el país que han rechazado este episodio tan lamentable. General, tengo acá en mis manos un trino que acaba de poner Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, con un video de la quema de la puerta. Dice, esto es vandalismo, tiene y merece sanción social y legal. Este video me lo mandó el propio comandante de la policía de Bogotá. ¿Por qué en vez de grabar no aplicaron el protocolo distrital y la ley? Pregunto con respeto. ¿Tienen la orden de su mandato nacional de dejar hacer y dejar pasar? General, ¿qué le responde usted a la alcaldesa? La policía tuvo que actuar de manera inmediata. Hay un protocolo establecido para este tipo de situaciones en las cuales la Policía Nacional tiene cierto nivel de tolerancia ante las agresiones verbales, que por supuesto era común en este momento. Tan pronto ellas intentan agredir personas y atacar la catedral, la Policía Nacional, en cuestión de un minuto reaccionó y evitó que se presentaran daños. Luego sí hubo intervención. La orden institucional, por supuesto, no es personal ni subjetiva, sino es lo que está establecido en la Constitución y las leyes. Luego todos los comandantes tienen el criterio suficiente para actuar, pero en este caso el señor general Triana, de manera coordinada con la alcaldía y con quien le habla, inmediatamente tomó la decisión de proceder para evitar que se presentaran más daños. En general, detuvieron personas. No hubo captura de personas en este momento cuando se presentó el hecho. Posteriormente sí se presentaron unas capturas porque continuaron realizando actos de vandalismo en diferentes partes del centro de la ciudad. Ya posteriormente será la Fiscalía General de la Nación la que decida qué parte del Código Penal será aplicable a estas personas, teniendo en cuenta las evidencias en video que fueron recolectadas. ¿Por qué no se capturan personas en el lugar cuando intentan quemar la puerta de la catedral, general? Cuando llegaron al sitio los policías, hubo por supuesto el repliegue de estas personas, se alejaron del sitio. La Policía Nacional lo que buscó en ese momento fue proteger ese patrimonio histórico. El general, la captura en ese momento puede incidir en mayores hechos de violencia, pero posteriormente ya cuando fueron ubicadas esas personas fueron capturadas. Sí, es que esta mañana estamos pues muy sorprendidos de que no haya capturados en el momento, de que se haya atacado violentamente una de las imágenes, uno de los lugares más sagrados para los católicos en Colombia, uno de los sitios más representativos del país, y que esto hubiera pasado así como así. General, ¿cuántas personas se capturaron luego y esas personas qué relación tienen con la catedral? 4 personas encapuchadas, por supuesto. Lo que la Policía Nacional tiene previsto con estas personas, evidentemente, es iniciar las acciones con la Fiscalía General de la Nación para presentar cargos por daño en bien ajeno, el delito de incendio que está tipificado en el artículo 350 del Código Penal, la zona de la violencia contra el servidor público. ¿Esas personas quedaron en libertad anoche? No, señor. Siguen privados de la libertad y la idea es que en el transcurso de la mañana se inicien las audiencias preliminares de acuerdo pues a lo que disponga el fiscal delegado del caso. Don William Calderón tiene pregunta. General, con los buenos días.
¿En qué momentos debe actuar puntualmente el ESMAD, según el texto de reforma de la policía que ya se ha conocido alguna parte de él? Eh, Ahí dice que se utilizará como última instancia, pero puntualmente, ¿en qué casos concretos sí va a intervenir el ESMAD? Entiendo que en qué casos concretos la Policía Nacional utilizará la fuerza, perdón porque no lo entendí muy bien. Sí, general, el ESMAD, ¿en qué casos concretos Sí, va a sí, intervenir el ESMAD? claro, hay 11 situaciones que hemos establecido en las cuales es necesario tener una unidad especial para contrarrestar situaciones que desbordan en violencia o como lo dice la Corte Constitucional en la sentencia C09 de 2018, fomentan el odio y generan delitos en situaciones específicas como son las manifestaciones públicas, en el caso de obstrucción de vías que afectan la seguridad pública, en la perturbación al transporte público oficial o colectivo. En esos casos, la Corte Constitucional ha modulado cuál debe ser la intervención de la policía. Luego, no estamos haciendo otra cosa distinta a la de cumplir lo que la Corte ha dicho. La Corte es muy clara en qué momento debemos actuar. Incluso hace alusión la Corte a la posibilidad constitucional de disolver una manifestación cuando ésta genere en un tumulto que afecta a la seguridad. Luego, el ESMAD en esos casos, o la unidad que estamos previendo que inicie acciones dentro de poco, luego de la autorización del señor ministro de la Defensa del señor presidente, intervenga para contrarrestar esos hechos, no solamente que atentan contra el patrimonio, contra la integridad de la vida de las personas, sino contra la tranquilidad pública en diferentes partes del país. General, muy buenos días, le saluda Suri Chama. Me quedé con una frase suya y me gustaría un poco de claridad o asegurarme de haber entendido bien. Usted dijo, la captura puede incidir en mayores hechos de violencia. Mi pregunta es, entonces, ¿esto sería no capturar para no complicar las cosas? La Corte Constitucional, la sentencia C-720-2007, hace una modulación específica del uso de la fuerza por necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. La razonabilidad es un elemento fundamental en el derecho de policía, no solamente en Colombia, sino en diferentes partes del mundo, porque el policía tiene que tener el criterio suficiente para establecer qué puede ser mejor en un momento dado. Por eso el artículo 5 de la Constitución nos da esa posibilidad de generar un equilibrio en los derechos constitucionales, especialmente los fundamentales cuando son puestos en un escenario igual, y tiene que haber una balanza en la cual el policía toma decisiones. ¿Qué es mejor en ese momento? Y la Corte en la sentencia 176 de 2007 nos habla de la presión misma de los hechos que tiene un policía cuando está frente a una situación específica. En este caso, se presenta la captura de una persona en el momento en que está realizando un acto vandálico, puede ser positivo en el momento para muchas personas, por supuesto, pero se puede generar una situación de mayor gravedad en cuanto a la violencia que se puede generar. Pero por supuesto que capturamos a las personas, iniciamos acciones penales para garantizar que se cumpla el principio constitucional del debido proceso frente a estas mujeres que intentaron agredir a los policías, a otras mujeres incluso, y bienes públicos en el día de ayer. Sí. General, le pregunta Santiago Ángel, pero con esta respuesta y con lo que hemos visto en los últimos días, es que no solamente es este hecho, aunque también cuenta, pero es que hace solamente unas semanas vimos cómo estaban incendiando un CAI en Bogotá y no pasó nada. No hubo una respuesta. Hemos visto cómo pues hay propietarios de fincas y de tierras en todas las regiones del país que se están quejando de que la policía no ha actuado, y solamente lo vimos hasta ayer en Neiva, y ayer de nuevo sucede una cosa grave y la policía no actúa. Y con esta respuesta general, ¿no se le está enviando un mensaje a la sociedad de que la policía no se respeta, de que la autoridad no se respeta, de que la policía al final puede convertirse en una institución irrelevante? No, al contrario, la policía ya está actuando. Lo que pasa es que es necesario entender varias cosas. La primera, la Policía Nacional tiene la posición de garantía frente a situaciones que afectan el orden público. Y en ese escenario de garantías constitucionales, la policía tiene que, primero, prevenir y disuadir. Y en segundo lugar, como lo dice la misma Corte Constitucional, debemos nosotros garantizar que ese estado de cosas vuelva a su estado anterior antes de la perturbación. Luego, cuando ya se ha tolerado de alguna manera ciertos actos, que la misma Corte lo establece, como son las injurias, las malas palabras utilizadas, hechos chocantes, lo hizo la Corte Constitucional. Ya cuando se sobrepasa esa situación,
se actúa, pero evidentemente cuando se tipifican delitos actuamos de una vez y lo hemos hecho. Ayer, por ejemplo, en Neiva, en Corrientes del Caguán, la policía necesariamente tuvo que utilizar la fuerza para despejar en la vía que comunica ese corregimiento con el casco urbano de Neiva, 4 puntos en bloqueo con la utilización de armas hechizas, lanzamientos de objetos peligrosos, la invasión por parte de 500 personas de 5 puntos de una finca. La Policía Nacional ingresó utilizando la fuerza. Es decir, tenemos una capacidad constitucional y legal que la estamos utilizando y la ponemos en práctica todos los días. General, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Le pregunto con todo respeto, cuando uno mira el proyecto de reforma del SMAT y oye a algunas personas que quieren acabar con el SMAT y acabar con la policía, se pregunta uno si no lo modifican tanto que terminan por volverlo falto de operancia, porque para llegar a la utilización del SMAT ya sería demasiado tarde. Básicamente se activa el SMAT cuando ya no hay nada que hacer. Se activa el SMAT cuando ya las cosas se salen por completo de control. Se activa el SMAT cuando ya los daños están causados. ¿No sería mejor reconsiderar eso y no dejar que desmonten el SMAT con tanta contundencia como quieren desmontarlo? Sí, Patria, buenos días, doctor Lozano. No, de hecho el protocolo es el mismo y la actuación que realizamos nosotros no solamente es la que se utiliza acá en Colombia, sino en diferentes partes del país donde nos hemos referenciado como España y Alemania y Estados Unidos. La actuación es la misma, es decir, nosotros venimos haciendo un esfuerzo para que el grupo de choque que utiliza la Policía Nacional sea implementado en el momento mismo en que la Policía Nacional detecta la comisión de un delito. Es el mismo protocolo que se venía utilizando, no ha cambiado en nada, es decir, se presenta un hecho que, como le define la Corte Constitucional, da la vía libre a la actuación y nosotros inmediatamente actuamos. No ha cambiado, es exactamente el mismo, no hemos perdido ningún tipo de capacidad ni de competencia constitucional y legal, aplicamos la ley tal cual como se venía desarrollando. Señor general, le pregunta Fernando Quijano, ¿no se nos está volviendo paisaje la invasión de tierras, la quema de iglesias, el asesinato de policías? ¿Se imagina usted que este intento de quemar una iglesia hubiera sido contra una sinagoga, contra una mezquita? Sería noticia mundial. ¿Cómo enviarle un mensaje contundente a la ciudadanía, a la sociedad, de que la policía sí está actuando en contra de estas anomalías? No, claro, de hecho, el balance que tenemos desde el 8 de agosto a la fecha de capturas de más de 20.000 personas da cuenta de esa acción policial, más de 5.000 allanamientos realizados contra organizaciones delictivas, especialmente aquellas que afectan la seguridad ciudadana, da cuenta de una acción policial permanente y cotidiana. Por supuesto que la garantía constitucional está dada, los señores comandantes de Policía Metropolitana y de Departamento de Policía tienen conocimiento de la instrucción clara de actuar frente a la comisión de hechos delictivos, y precisamente por ello se expidieron normas internas para no regular ni de alguna manera limitar, sino por el contrario, decir, mire, estas son las facultades que tenemos, vamos para adelante protegiendo la propiedad, protegiendo la vida, la integridad y los demás derechos fundamentales. Y en ese esfuerzo, la Policía Nacional afortunadamente cuenta con unas garantías y facultades enormes que ningún otro cuerpo de policía tiene, porque manejamos derecho de policía y derecho penal como ningún otro cuerpo de policía lo tiene en el mundo. General, con los buenos días, tengo una curiosidad. ¿A usted no le gusta el Halloween? ¿Considera que el Halloween es un tema satánico, pagano? Hay un artículo que es hermosísimo, es el artículo 18 de la Constitución Política, que habla de la libertad de conciencia en Colombia. Dice, nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. Luego son situaciones que de alguna manera cada persona maneja de acuerdo a sus formas de ver la vida. De tal manera que por parte de la Policía Nacional no hay ninguna posición oficial frente a ese hecho. Pero suya sí, general, es decir, a usted en particular, como dice, tiene toda la libertad de hacerlo, pero en lo particular, como decían en sus estados de WhatsApp, ¿usted no le gusta el Halloween? Como dice el artículo 18, nadie será compilado a revelarlas, ni actuar contra su conciencia.
pero lo reveló, general, que yo lo sigo aquí a usted y le veo sus estados de WhatsApp. Yo también soy una persona católica, pero pues digamos me sorprendió verle esa posición tan radical. Nadie será compilado a revelarla. Un artículo constitucional, artículo 18. Perfecto, perfecto. Perfecto. General, lo último, una pregunta de Santiago Ángel, por favor. Sí, general, es que ayer conocimos que 23 altos cargos salieron de la policía y nosotros les preguntamos a ustedes y ustedes señalan que muchos de ellos ya habían decidido hacerlo incluso antes del 7 de agosto, que es de forma voluntaria, pero todos salieron de forma voluntaria porque hay la percepción de que esto podría obedecer a alguna falta de sentido de pertenencia con la policía en este momento. Sí, gracias por la pregunta porque da oportunidad de aclarar muchas cosas. La Policía Nacional, con el decreto de ley 1791-2000 y particularmente para el caso de los oficiales con la ley 857-2003, tiene 12 formas de retirar a miembros de la institución policial y una de ellas apenas es la solicitud que hace cada policía. Necesariamente algunos de ellos luego de cumplir los 20 años de servicio o los 25 años después del decreto 4.433 de 2004 que aumenta el tiempo hacia los 25 años. Es una situación libre y voluntaria. Estos 23 oficiales, la mayoría de ellos con asignación de retiro, es decir, con lo que llaman en escenarios civiles y en el Código Sustantivo del Trabajo, pensión. Para nosotros no es pensión, sino asignación de retiro. Tomaron la decisión libre y voluntaria de hacerlo en el mes de junio, julio y agosto. Es decir, no fue una situación que se haya presentado por requerimiento de ellos después del 7 de agosto, como lo quieren hacer ver muchas personas, ni mucho menos porque están en desacuerdo o se sienten maniatados por decisiones institucionales de la Policía Nacional. Decisiones totalmente ajenas, simplemente el deseo de realizar otro tipo de actividades en los casos de 3 oficiales que no alcanzaron la asignación de retiro y ya el deseo de descansar de los otros 20 que tienen ese derecho. Sí. Aunque es otro el comentario que hay al interior de la Policía General, pero volviendo al tema de los disturbios, del vandalismo, usted en cuestión de minutos emitió el pasado lunes un cartel de Se Busca con una mujer que agredió verbalmente e insultó a la vicepresidenta, a la doctora Francia Márquez. ¿Por qué no hay un cartel parecido con las señoras que intentaron quemar la Catedral Primada ayer? Le entiendo que la señora que hizo las imputaciones deshonrosas y cometió el delito de hostigamiento, ¿es ese caso? Perdón, es que le escuché entrecortado. Le pregunto, no sé si me está escuchando bien ahí, general, le pregunto concretamente, usted publicó un cartel de Se Busca de una mujer que agredió verbalmente a la vicepresidenta. La pregunta es, ¿por qué no hay hoy un cartel con las mismas condiciones buscando a las mujeres que intentaron quemar ayer la Catedral Primada? No, estamos en eso. Lo que pasa es que infortunadamente estamos recolectando la información y no tenemos claridad en algunos videos. Pero este tema de los carteles, cuando no se trata de orden de captura pública, antes requería que está en el artículo 298 de la ley 906, acudimos a una forma constitucional que la Corte estableció en la sentencia C-335/2013, que es una bella forma de actuar por parte de las autoridades de policía frente a la sanción social que la misma Corte define como un hecho no regulado por la norma, sino que es de la misma necesidad de premiar lo bueno y de sancionar lo malo. En este caso de la policía publica ese cartel en el ánimo precisamente de la prevención general frente a hechos como estos que atentan gravemente y lesionan no solamente la moral y la dignidad de las personas, sino de la gran dignidad de la señora vicepresidenta de la República. Por lo tanto, en este caso... General, hombre, general, se nos fue la señal con el general. Estaba en movimiento, ¿no? Estaba en movimiento el general. Falla de la señal. Es que creo que no está quedando claro esto de la señora Esperanza Castro. Creo que no nos respondió el general y sí es importante una respuesta directa sobre el tema, ¿no? Sí, porque
porque Luis Carlos, las leyes son para todos los colombianos, es decir, aquí no hay una medida de una ley para unos y otra medida de ley para otros. Es tan grave lo que hizo la señora Castro como lo que hicieron las mujeres que intentaron quemar la catedral Aquí quemada. tenemos, ¿Por qué? Ahí está. lo tenemos de regreso. General, perdón. Sí, William, sí, sí, señor. qué pena molestarlo. Ya con esta llamada, con esta pregunta terminamos. Sabemos que tiene muchas cosas que Aló, hacer. aló. Le agradecemos por su tiempo, Sí, general. señor. La pregunta concreta que le Sí, hacía a mi señor. compañero William Calderón es, ¿qué va a pasar con la señora Esperanza Castro? ¿Ya la encontraron? No, ya, pero la acción penal ya se inició porque el Código Penal de Procedimiento Penal establece el inicio de la acción penal por delitos que se presentan y que son perseguibles de oficio. Ya la Fiscalía asumió la acción penal. La ley 1482 establece esta conducta como un delito de hostigamiento en razones de discriminación racial y por lo tanto la acción ha iniciado y la Policía Nacional continuará con el aporte a la Fiscalía de los elementos en materia de prueba que sirvan para tomar decisiones. Perfecto, general. Le agradecemos muchísimo por habernos dado un tiempo y conversar esta mañana aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. Con todo gusto.